Atención amigos de Últimas Noticias de hoy. Le traemos lo más actualizado sobre los estímulos económicos estatales que nos están brindando nuestro gobierno. Para empezar, y muy importante, California cambia los requisitos de elegibilidad para pagos directos de hasta $1,050. Millones de residentes van a recibir pagos directos, incluidos miles que no recibieron otros pagos anteriores. También hablaremos sobre el reembolso de impuesto. ¿Quién puede recibir cheques directos la próxima semana? Pues el alcalde de Nueva York, Eric Adams, promulgó un proyecto de ley que estaría otorgando cheques de estímulo a sus residentes elegibles en este mes. Y por último, y muy importante, por eso es que los invitamos a que se queden hasta el final del video, se enviará un pago directo estatal de $750 a los estadounidenses. Pero ojo al dato, solo tienen 3 días para presentar la documentación. Se están enviando pagos directos de $750, pero solo tienen 3 días para que puedan realizar esta solicitud. California ha actualizado el requisito de elegibilidad para el alivio a la inflación. Este tiene un valor de $17,000 millones que nos estarían llegando en cheques de estímulo. Si se recuerdan bien, los cheques de estímulo Golden State del 2021 no se ofrecieron a quienes dependen de la asistencia pública, así como su única forma de ingresos. Los miembros de este grupo enumeraron $0 como su ingreso bruto ajustado de California en sus declaraciones de impuesto, lo cual los descalificó de este programa anterior. Los californianos necesitaban al menos $1 para poder calificar para los pagos anteriores, pero esta regla se ha dejado atrás. Así es, pues el reembolso de impuestos de clase media estará abierto a estas personas para que puedan reclamar hasta $1,050 dependiendo del resto de su estado civil para efectos con su declaración. Por ejemplo, los contribuyentes individuales que ganen menos de $75,000 obtendrían $350. Las parejas casadas con ingresos inferiores a los $150,000 recibirían $700, pero podrían obtener otros $350 si tienen al menos un dependiente, lo cual estaría elevando el monto total para reclamar a $1,050. Según el sitio web del estado, se requiere lo siguiente para poder recibir este pago. Para empezar, que haya presentado sus impuestos del 2020 antes del 15 de octubre del 2021. No eran elegibles para ser reclamados como dependientes en los impuestos del 2020, que eso le pasó a muchas personas. Otro requisito es que haya sido residente de California durante 6 meses o más durante el año fiscal del 2020. Y claro, ser residente de California al momento de recibir este pago. Los pagos se estarían enviando con una tarjeta de débito o también mediante depósito directo. Se espera que empiece a llegar a finales de octubre y hasta finales del mes de enero. Recordemos que también hay otros beneficios, que es el beneficio de la factura. Además de estos $1,050 en cheques de alivio a la inflación, el presupuesto estatal estaría proporcionando más de $1,950 millones para asistencia de emergencia con el alquiler. Los fondos se estarían destinando a los inquilinos de bajos ingresos que solicitaron asistencia de alquiler antes del 31 de marzo, pero que no la obtuvieron debido a la falta de fondos. También hay otros 1.400 millones que se estarían destinando al alivio de los servicios públicos, con fondos que estarían cubriendo las facturas vencidas de electricidad y agua, además de $439 millones que detendrán el impuesto estatal sobre la venta de gasolina durante un año. Ahora hablaremos sobre el reembolso de impuesto de Nueva York. ¿Quién puede recibir cheques directos esta próxima semana? Bueno, las palabras del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, fueron las siguientes.
queremos eliminar alguna de las cargas que sientan los neoyorquinos, razón por la cual estamos devolviendo dinero a sus bolsillos con un reembolso de impuestos a la propiedad para los propietarios de vivienda con ingresos bajos y medianos. Se trata de brindar una ayuda directa a los que sean propietarios de viviendas en Nueva York y que luchan por salir adelante. Bueno, ¿quién es elegible para este reembolso? Para empezar, debe residir en la ciudad de Nueva York. Debe ser propietario de una residencia para una, dos o tres familias, o también puede unirse a un condominio cooperativo. La propiedad debe ser la residencia principal del propietario, claramente. Debe obtener un ingreso anual que no esté excediendo los $250,000 durante el año fiscal del 2020. Pues según el alcalde Eric Adams, cientos de miles de familias se estarían beneficiando del reembolso, pues al final del mes el Departamento de Finanzas estará emitiendo estos cheques a todas las personas disponibles. Recibirá automáticamente el cheque también si es que califica para el crédito o la exención del School Tax Relief, también conocido como el programa STAR. ¿Cómo es que puede aplicar? Si es que no tiene una calificación directa para el reembolso de $150 en esta ciudad de Nueva York, puede presentar su solicitud antes de noviembre. Los datos locales muestran que más de 2 millones de propietarios son elegibles para el reembolso de $150 gracias al programa STAR. Este programa depende de sus ingresos y del tipo de propiedad que usted tenga. Y bueno, para las últimas personas que se quedaron hasta el final del video, se estarán enviando pagos directos de $750 a los estadounidenses, pero tienen solo 3 días para que puedan presentar su documentación y solicitar este estímulo económico. Como les mencioné, se están pagando estos envíos directos de $750 a los estadounidenses. Este estado es el de Rhode Island, pues dijo que las familias podrán recibir el complemento en efectivo en un reembolso de impuestos para niños. El plan de presupuesto fue recientemente aprobado en el mes de junio de este 2022. Incluyó el reembolso para las familias de Rhode Island. El pago será de $250 por cada hijo calificado, con un máximo de 3 hijos recibiendo un total de $750. El gobernador dijo que apoyar a los padres e hijos es una manera fundamental de mantener la economía en crecimiento. Se espera que esto beneficie cerca de 115,000 familias en todo Rhode Island. Para poder recibir este reembolso, un contribuyente elegible de Rhode Island debe cumplir con todo lo siguiente que mencionaremos. Para empezar, debe presentar su declaración de impuestos sobre la renta personal de Rhode Island 2021. Puede ser como soltero, casado declarando por separado o jefe de hogar. Viudo o viuda califican con un ingreso bruto federal ajustado de $100,000 o menos al año. Casado que presente una declaración en conjunto con ingreso bruto federal ajustado de $200,000 al año o menos. Tener un hijo dependiente calificado 18 años de edad o menos, por lo menos hasta la fecha del 31 de diciembre del 2021. Ahora, ¿cuándo es que nos llega el reembolso? Prácticamente no es necesario poder solicitar esta bonificación. Todo lo que se necesita es simplemente su declaración de impuestos sobre la renta personal del año fiscal 2021. Para aquellos que presenten una presentación original o modificada antes del 31 de agosto, sus reembolsos se estarían emitiendo a partir de octubre del 2022. Para aquellos que presenten una extensión antes de la fecha límite de presentación que fue extendida hasta el 17 de octubre, su reembolso se emitirá a partir de diciembre del 2022. Ahora, ¿en qué formato se estaría recibiendo el reembolso? Bueno, su reembolso se enviará prácticamente a su dirección postal que está figurando en su declaración de impuestos, a menos que usted haya presentado un formulario y luego haya cambiado de dirección. Todos los reembolsos se estarían enviando mediante cheque y no va a existir ningún depósito directo de reembolsos a su cuenta bancaria, así que deben estar esperando atentamente a sus buzones.